Bien, nos avisan entonces si ya estamos en vivo. Ya. Muy bien. Muy buenas noches. Espero que se me escuche. Por ahí me escriben si es que no se me escucha. Muy buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a la ponencia del día de hoy, empezando con las capacitaciones y con las actividades por el Día de la Salud Mental. En esta gran oportunidad tenemos la presentación, son cosas que pasan en vivo, la presentación del licenciado Juan Arzola Quispe. Él es psicólogo clínico, psicoterapeuta gestal, formado en el Centro Italiano de Solidaridad Proito Uomo, con formación en el instituto de mencionado lugar, miembro fundador de Escuela de Vida, ya laborando 30 años en Escuela de Vida, y también actualmente es coordinador del área de reinserción social y del área de terapia de familia paralela. Entonces, le vamos a dar la gran bienvenida y vamos nosotros a conectarnos, esperamos que se vaya conectando, y vamos a dar unos minutos aún todavía, sí, de poder dar alguna información de la institución para luego dar pase a la presentación del día de hoy. Mientras también se unen, compartan con sus amigos, ¿sí? La presentación que va a estar muy interesante y sobre todo bastante útil en esta actualidad. Vamos a pasar entonces un video de presentación. Un video institucional, ¿es así? Muy bien, entonces esperamos la señal del equipo para poder ya dar inicio a la presentación de este interesante tema que es la comunidad terapéutica como modelo de intervención en las adicciones. Vamos a esperar que me confirmen, sí, según
A ver, vamos a esperar unos minutos, unos segundos. Unos segundos. Muy bien. Muy bien, entonces, a ver. Vamos a esperar. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a dar ya inicio, todos los que ya están en el Facebook en vivo, vamos a dar inicio de este modelo, la comunidad terapéutica como modelo de intervención en las adicciones, a cargo del licenciado Juan Arzola Quispe. Muy bienvenido. Adelante, licenciado. Muy buenas noches, tengan todos los que participan a este evento. Hoy hemos traído el modelo de intervención en las adicciones desde la alternativa de tratamiento y según el enfoque de comunidad terapéutica. Antes de entrar a especificar el tema central, quiero manifestar que en las intervenciones para la problemática de las adicciones hay diversos tipos de intervenciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tratamiento médico psiquiátrico, aquí en nuestro país, en todo lo salud mental. Tenemos intervenciones de diferentes psicoterapias que abordan también el problema de las adicciones. Por otro lado, tenemos los grupos de autoayuda, en fin. Pero también contamos con la alternativa de tratamiento desde el enfoque de comunidad terapéutica, que es el tema que hoy vamos a compartir con ustedes. Hablemos un poco de la historia de la comunidad terapéutica, cómo nace este movimiento de comunidad terapéutica. Allá por los años 1900, en Inglaterra, un grupo de Oxford iniciaron esta nueva idea de introducir un nuevo sistema de intervención para los pacientes y crearon justamente el sistema de comunidad terapéutica. En este caso recibe el mérito el médico psiquiatra Margaret Jones, que creó justamente este tipo de metodología, insertando a los pacientes junto con el personal terapéutico para conllevar de una manera socializante la recuperación de las personas que padecían de salud mental. Después se tiene como registro histórico el caso del grupo de Alcohólicos Anónimos, donde ellos enfatizan mucho la ayuda mutua entre los participantes. Este grupo nace en el año 1935 en Estados Unidos, en Akron, Ohio. Asimismo, contamos con Synanon, que es la primera versión, la primera configuración, el primer perfil que se aproxima más a la comunidad terapéutica de estos días, es donde en Synanon, en Estados Unidos, California, allá por el año 1958. Después viene un gran movimiento, Dayton Village, en Nueva York, en el año 1963. De esta institución es que nacen las diversas centros de atención desde el enfoque de comunidad terapéutica. Dayton se desplaza a Europa, exactamente a Italia, y se crea el proyecto Hombre, tanto en la red italiana como en la red europea y la América Latina, y Dayton también se extiende hacia todo Estados Unidos, parte de Canadá y también en Europa. Esa es un poco la historia de las comunidades terapéuticas. Bien, ¿qué cosa es una comunidad terapéutica? Es una modalidad de tratamiento residencial para la rehabilitación del drogadependiente. Esto quiere decir que hay un perfil claro y determinado que se puede atender a las personas que padecen de las adicciones y específicamente las adicciones a sustancias psicoactivas.
Esta modalidad de tratamiento tiene lugar en un medio altamente estructurado a través de un sistema de presión para que las personas puedan actuar su problema, su enfermedad, su patología, frente a lo demás, frente al grupo de personas que integran la vida comunitaria, quienes a su vez van a servir espejo de la consecuencia social de sus actos, es decir, van a revisar las conductas, las actitudes, los comportamientos y los valores desviados que la persona pudo haber asimilado como consecuencia de la adicción. Y toda esta situación es tolerada de una manera voluntaria y contenida en un ambiente afectivo de toda la vida comunitaria. Esto en sí es una comunidad terapéutica. Para mayor comprensión vamos a hablar acerca del aspecto teórico conceptual de la comunidad terapéutica. Nos dice que la comunidad terapéutica es una metodología de autoayuda única, social y psicológica. Para ello vamos a analizar el término comunidad terapéutica. El aspecto terapéutica hace alusión a los objetivos, que en este caso son y apuntan a los aspectos sociales y psicológicos del individuo. Y en esto es que se centra la recuperación. Y comunidad hace referencia al método en sí, a la técnica por excelencia, que permite el logro de la modificación personal. En otras palabras, es todo un contexto social donde se desarrolla la recuperación. Entonces, comunidad es en sí la técnica y el método para procurar la recuperación de los individuos. En este sentido, la estrategia básica de la comunidad terapéutica es tratar a la persona en su totalidad en un ambiente comunitario de personas que tienen el problema en común. Vayamos a comprender los elementos esenciales de la comunidad terapéutica para poder tener más claro a qué nos referimos cuando hablamos de comunidad terapéutica. Dentro de los elementos esenciales que pueden configurar el marco teórico o el marco referencial de lo que es la comunidad terapéutica. Tiene la visión como elemento esencial de una familia sustitutiva. Esto implica que las personas se tratan desde un ambiente heterogéneo, homogéneo, dentro de un contexto social. Por otro lado, también sirve para las personas que provienen de ambientes disfuncionales y es acogido en una cultura comunitaria para proveer ese cambio de la identidad del individuo. Cuenta con una filosofía consistente, que son principios que modulan el comportamiento de la vida comunitaria. Esta filosofía provee que las personas tengan un ambiente claro, determinado, pro cambio. La estructura terapéutica, que está diseñada de tal manera de crear un ambiente psicológico sano para poder desarrollar los cambios y las modificaciones que la persona debe realizar a nivel conductual, actitudinal y de valores, y que trascienda al cambio de la identidad personal. Es muy importante el equilibrio entre democracia, terapia y autonomía. Eso significa que, si bien es cierto, los jóvenes que están en tratamiento son los que ellos mantienen la vida comunitaria, los que proponen las pautas terapéuticas de sí mismos, para sí mismos y entre ellos, pero siempre hay un equilibrio donde la autoridad, las reglas y la sincronía del proceso de cambio se da en un control dentro de este contexto social. Como elemento esencial se cuenta que la vida en una comunidad terapéutica se da a través de un aprendizaje social. Y esto
es posible mediante una interacción social. Es decir, la vida comunitaria hace que las personas puedan tener experiencias personales profundas y trascendentales. Por otro lado, también se tiene la visión como elemento esencial de que las personas aprenden a través de sus crisis personales. La complejidad del tratamiento de las adicciones es bastante compleja y hay muchas ambivalencias en la persona respecto a sus cambios. A veces atraen mucho los recuerdos, pero para que pueda brindarse ese cambio profundo, tiene que ser una experiencia trascendental. Es decir, a través de las crisis es que aprenden a corregir y a madurar y a crecer personalmente dentro de un contexto social que se conoce como vida comunitaria. Por otro lado, el impacto terapéutico de todas las actividades propias de una comunidad hace que la persona esté sumergida constantemente dentro de un contexto que lo protege y que la persona puede utilizar en su favor para generar el cambio a través de esa gran interacción que tienen con los demás miembros. Ahí es donde funciona el concepto de ayuda mutua y autoayuda. Otro elemento esencial es que la persona es responsable de su conducta. En otras palabras, es responsable de su cambio. Desde la perspectiva de comunidad terapéutica, todas las personas van de manera voluntaria a desarrollar este cambio de hábito malsano que ha dañado su salud. Y en la comunidad es un requisito indispensable que ellos vayan por voluntad, pero sobre todo que asuman las consecuencias de sus actos que ellos van transformando de una actitud negativa a una actitud positiva. Esto genera en todas las personas en proceso de recuperación un aumento de la autoestima mediante logros personales. Y todo a través de una interacción multidinámica dentro de un sistema positivo de valores. La comunidad está creada de tal manera que la persona se sumerge en este sistema y toda su autopercepción es de modelar las pautas que le provee la comunidad, que lo sostiene a la persona y que facilita que pueda interiorizar cambios personales y trascendentales. Como herramienta principal se tiene la confrontación, que no es otra cosa que confrontar su vida con los demás. Para ellos, los más antiguos modelan pautas de comportamiento positivo que contrastan con las personas que van recién ingresando. Por otro lado, la presión positiva entre iguales. Son ellos los que asumen la responsabilidad del cambio. Cambio en sí mismo y cambio en lo demás. En la medida que ayudan a otros, en la medida que confrontan y hacen ver conductas que están y van contra el ambiente comunitario, son ayudados a sí mismos. El aprendizaje y la comprensión de las emociones a través de la expresión es otro de los elementos esenciales para curar las heridas emocionales de los cuales las personas vienen al centro. El cambio de actitudes de una vida negativa a positiva, eso es otro de los elementos esenciales que persigue la comunidad terapéutica. La mejora de las relaciones con la familia es un aspecto muy importante. No tan solo se trabaja con el individuo que padece la problemática o la enfermedad de las adicciones, sino también se trabaja con la familia. Pero desde la comunidad terapéutica se procure que la persona lime sus dificultades, las situaciones no resueltas y que afronte los conflictos inherentes en la vida familiar, producto y consecuencia de las adicciones. La metodología de la comunidad se basa en 4 perspectivas, es decir, 4 visiones, 4 posiciones que son muy importantes entender. La perspectiva del trastorno, cómo se contempla el trastorno del consumo de drogas,
cómo contempla la persona en sí, cómo es la recuperación y qué es lo que persigue para una reinserción social de vida correcta. Estas 4 perspectivas dan todo un sentido y una organización a la comunidad terapéutica. En sí, en estos 4 perspectivas se basa el tratamiento, la intervención, la recuperación de las personas que utilizan la comunidad terapéutica como alternativa de tratamiento. Vamos a pasar a revisar algunos de estos elementos. Empezaremos por la característica del trastorno. Desde la perspectiva de comunidad terapéutica, se entiende que el trastorno de la persona en su totalidad no es la droga, sino la persona en su totalidad el problema a tratar. Esa es la perspectiva del trastorno. Son más relevantes las conductas, las actitudes, los valores y el estilo de vida del individuo. Sabemos que la persona viene con una vida en crisis, con un descontrol en las áreas de la vida, con conductas asociales y antisociales. No ha podido afrontar sus dificultades personales, viene con ideas suicidas potenciales, en un estado deplorable, depresivo y con una serie de estigmatizaciones. Es la vida en crisis de una persona que viene. Tiene mucha incapacidad de poder manejar la abstinencia porque su consumo se ha convertido de una manera compulsiva y que no les ayuda a poder mantenerse limpios. Por lo tanto, ingresan a otro tipo de sustancias, se vuelven un policonsumidor, cada día más creciente como una bola de nieve que crece, que crece. Aquí tiene que ver mucho el síndrome de abstinencia, la tolerancia, que significa cada vez más sustancia o cada vez más días de frecuencia de consumo, el flashback, los craving, el deseo irresistible de continuar esta vida sumergida en su consumo de drogas. Hay un estilo de vida antisocial con muchas conductas criminales, delincuenciales, incluso puede llegar hasta el extremo de hacer de microcomercializador para mantener su consumo. Y por otro lado, la disfunción social y a la vez interpersonal, su familia, están alejados de su familia, tienen relaciones disfuncionales, es decir, toda esta característica es cómo la persona llega a realizar un tratamiento. Es la visión que tenemos de la persona. Por lo tanto, nos concentramos más en las conductas, en las actitudes y valores para enfrentar el tratamiento. La persona, desde la perspectiva de comunidad terapéutica, la persona es el núcleo de tratamiento de la adicción, es la persona en sus componentes social y psicológico. Para poder comprender esto, podemos hablar acerca de los rasgos del trastorno de la persona, en este caso de la adicción. Esta personalidad trastocada, distorsionada, en sus componentes, por ejemplo, cognitivos y conductuales, viene con falta de conciencia, con falta de juicio, con falta de introspección, pobre evaluación de la realidad. En algunos casos no han funcionado socialmente, por lo tanto hay que darles habilitación. Viene promedio de una baja autoestima, de una identidad negativa, es decir, de una autopercepción completamente distorsionada, que bordea la alienación, la discriminación, la estigmatización. En sus características emocionales, la persona tiene baja tolerancia a la frustración, hay mucho sentimiento de culpa, no hay un manejo adecuado del control de sus emociones, por lo tanto la persona expresa con mucha facilidad ira, hostilidad,
y cae en grandes periodos de disforia, es decir, rasgos de depresión muy acentuados. De las características sociales, la persona vive una incoherencia, es irresponsable, deshonesto. Toda esta característica nos da una idea de lo que hay que atender a la persona. Viene con una serie de defensas psicológicas típicas como la negación, entre ellos la racionalización, la proyección, la exteriorización, que desplazan todos los problemas hacia afuera, y con muchos problemas de somatizaciones. Respecto a la perspectiva de recuperación, la comunidad es un aprendizaje social a través de la autoayuda en un contexto social. Aquí tenemos tres elementos fundamentales para entender la recuperación. El aprendizaje social, que es una experiencia de vida. La persona vive a través de la experiencia de la vida comunitaria, de la utilización del instrumento principal desde la perspectiva de comunidad terapéutica, que es la autoayuda, y todo en un medio, en un ambiente, en un contexto social, que es la vida o la comunidad en sí. Entonces, la recuperación se define como un cambio en el estilo de vida y el cambio de identidad profunda. O sea, hay que transformar todas estas conductas previamente señaladas a que se derive en un cambio de estilo de vida. Pero no tan solo eso, sino también tiene que cambiar su autopercepción completamente desvalorizada de estigmatizaciones, de discriminaciones, de no poder afrontar una vida adecuada desde el punto de vista social. Entonces la persona hace un cambio sustancial en su identidad de una vida positiva, proactiva, trascender las dificultades que la vida le deparó. Entre los objetivos de la recuperación es aprender o reaprender estilos de vida positivos. Esto significa que para algunas personas drogodependientes, que su vida ha sido vulnerada, ha sido dañada, que ya tenían una vida social funcional, entonces hay que recuperar sus valores, su conocimiento, su educación. En ese sentido, a estas personas, la recuperación significa la rehabilitación, es decir, un reaprendizaje de todos sus componentes y sus recursos psicológicos de la persona para que pueda volver a ser útil en la sociedad. Por otro lado, hay personas que han tenido dificultades, déficits conductuales o funcionales del punto de vista social. Socialmente eran disfuncionales, no tuvieron oportunidades o vienen de hogares disfuncionales, no tuvieron oportunidades de aprendizaje, de educación, de valores. Entonces, la comunidad se convierte para estas personas en una habilitación, que significa que tienen que aprender nuevos estilos de vida, nuevos estilos educativos, nuevas habilidades sociales para que puedan funcionar de una manera correcta en la sociedad. Entonces, desde la perspectiva de comunidad terapéutica, estos dos conceptos se manejan de manera apropiada, la rehabilitación y la habilitación. Pero ello dentro del contexto social como la herramienta esencial que es la autoayuda, porque la autoayuda es tanto una filosofía como una invitación para el logro de la recuperación. Y los residentes son protagonistas de su recuperación, son actores principales, son participantes activos de su recuperación, no son pasivos, no son pacientes, son participantes activos. Porque ellos utilizan la comunidad con los instrumentos que le provee la comunidad terapéutica. Por eso hay un logo que dice, solo tú puedes cambiar, pero no puedes hacerlo solo. Necesitas de todo un grupo. Ese grupo es el contexto social, ese grupo es la comunidad. Hasta aquí algunas preguntas. Sí, licenciado, están
están muy interesados acerca de qué es Escuela de Vida y dónde queda. Sí, de todas maneras vamos a poner el link de la institución en la página de COSMA. Sin embargo, considero de repente le gustaría también escuchar a la persona que ha preguntado acerca de Escuela de Vida. Ok. Vamos a responder hasta el momento lo que es la institución o Escuela de Vida. Escuela de Vida es un centro de tratamiento y rehabilitación de las adicciones que se fundó, bueno, en el año 88 y viene atendiendo a toda una población que ha sufrido la problemática de las adicciones. Escuela de Vida tiene como programa terapéutico el enfoque de comunidad terapéutica. Y todos estos elementos y estos conceptos que venimos virtiendo son los que utiliza la institución. Escuela de Vida, su sede central está en Lima, exactamente en Girón Carlos Arrieta 937, en el distrito de Santa Beatriz, en el cercado de Lima. Su sede de internación está en el Cono Norte, cerca de la avenida Trapiche, pero también cuenta con un programa de tratamiento que se desglosa en dos partes, una parte de internación o tratamiento residencial y una parte ambulatoria, que es el tratamiento para la reinserción social. Es decir, que los jóvenes después de un periodo de internación de tratamiento residencial de 12 meses, salen a la vida social a continuar su programa terapéutico de manera gradual, pausada, van insertándose nuevamente a la vida social. De ello es la parte de la reinserción social, que tiene a su vez 3 fases que hace que las personas puedan avanzar en forma paulatina hacia su reingreso a la sociedad. Y paralelo a ello, se trabaja con la familia. La familia es instruida, la familia es entrenada en la problemática para que mañana más tarde, cuando sus familiares, sus hijos o sus esposos reingresen a la sociedad, ellos puedan fungir especies de coterapeutas y puedan ayudar, entender, comprender, saber el lenguaje, cómo poder dialogar con una persona que ha sido impactada por la problemática de las adicciones, porque en realidad es un impacto muy grande en todos estos componentes de la persona. Y la familia juega un papel primordial en la recuperación, porque aprendiendo de ello, entrenándose en las herramientas propias de la terapia familiar paralela, van a poder ayudar posteriormente a sus familiares cuando realicen el programa de rehabilitación Escuela de Vida. Nuestro programa se llama Programa de Rehabilitación Escuela de Vida, pero nuestro nombre institucional es Centro de Rehabilitación del Drogodependiente Escuela de Vida. Bien, vamos a continuar entonces con otras diapositivas. Hablábamos del aprendizaje, de la recuperación. También se puede ver desde una perspectiva de un aprendizaje multidimensional. Para poder entender de qué manera se realiza el aprendizaje, vamos enfocándonos en un aprendizaje conductual que tiende y procura la eliminación de conductas asociales y antisociales y provee el desarrollo de habilidades sociales como interpersonales positivas a las personas dentro del contexto social y organización que es la comunidad. Dentro de lo que es el aprendizaje cognitivo, la obtención de nuevas formas de pensamiento, de toma de decisiones y de resolución de problemas que se provee a la persona que ellos aprenden a enfrentar la vida de estos aprendizajes. También se le provee de la adquisición de una serie de habilidades en la resolución de todas las problemáticas que ellos pueden afrontar. Del aprendizaje emocional, la adquisición de habilidades para el manejo de la comunicación
y de los sentimientos, cómo expresan, manejan los sentimientos. Se les enseña a identificar los sentimientos, a expresarlos y a controlarlos en la medida de lo posible de acuerdo a las vivencias personales. Cambios subjetivos de las experiencias y de las percepciones de sí mismo, es decir, las sensaciones, las emociones, los sentimientos. Entonces, el aprendizaje multidimensional es una experiencia. Y esta experiencia se da básicamente por la participación y la acción del individuo, de la persona, del residente, de la persona en recuperación. De ahí que ellos son participantes activos de su recuperación. La persona está constantemente viva, interactuando de una manera dinámica en todo el ambiente estructural que es una comunidad terapéutica. Para que se dé eso, es importante tener en cuenta algunos conceptos que ayudan en el proceso de recuperación. La motivación, el compromiso y la disponibilidad. Algunos vienen con una motivación prestada, influidos por la familia, por el trabajo, por la sociedad, por las leyes, pero desde que llegan se convierte esta motivación externa a una motivación interna, es decir, no sirve o no basta la motivación externa para que se procure el cambio sustancial de la persona. Entonces, la motivación es muy importante. La persona necesita entender que tiene un problema, que tiene una necesidad y que eso tiene que ser atendido por sí y para sí. Esa es la motivación personal y voluntaria. La disposición significa que debe implicarse en toda la vida diaria de la comunidad, aprender todo ese aspecto de enseñanza que transmite la comunidad. Solo con su participación y la acción es posible. Por lo tanto, es sumamente importante la disposición para integrarse, para involucrarse e implicarse en la vida comunitaria. Y finalmente el compromiso que implica decisión, convicción y acción. La persona asume el compromiso del cambio, realiza los cambios y mantiene estos cambios que va generando a través de las diferentes etapas de recuperación. Porque la recuperación es un proceso secuencial a través de varias etapas de aprendizaje. Tenemos la etapa de orientación, la etapa de integración, la etapa de cambio, la etapa de acción, de consolidación y finalmente la cristalización. El joven va pasando estas diferentes etapas en un proceso de desarrollo maduracional respecto a los componentes conductuales, cognitivos y emocionales. Es decir, la persona va teniendo una transformación dentro de la vida comunitaria. A esto es lo que nos referimos como aprendizaje multidimensional. Es muy importante tener en cuenta qué entendemos por visión de vida correcta. Son pautas, son supuestos, son creencias, son premisas que constituye una ideología o una visión de la vida saludable, social y personal. Estas pautas de vida correcta permite a la persona guiar su conducta social, personal e individual. De ahí que la persona necesite vivir de una manera correcta. Y vivir correctamente significa acatar las normas, implicarse en el trabajo, participar en las terapias grupales, mantener de una manera activa todo un sistema de reconstrucción de valores, es decir, sumergirse en la vida comunitaria. Vivir la vida correcta significa vivir el día bien, de manera correcta. Para ello ayuda mucho los valores dentro de la comunidad. Tenemos un valor principal como la honestidad,
la honestidad verbal y de acto, de habla y de acto. La persona le ayuda a ser honesta en todo sentido en su recuperación. El amor responsable significa que yo ayudo a los demás y al ayudar me estoy ayudando a mí mismo. Y yo soy responsable de preservar y de mantener un equilibrio en la comunidad y evitar que existan conductas desviadas que atenten contra la vida comunitaria. De esa manera yo estoy actuando la preocupación responsable. Aplico el amor responsable, es decir, pongo coto a las conductas inadecuadas, a las conductas desviadas, porque están atentando con el ambiente sano de la comunidad terapéutica. La ética del trabajo. El trabajo es muy importante para recuperar toda la dignidad del ser. En la vida comunitaria hay una serie de organizaciones que se le llama sectores y todos pasan por los sectores. Algunos aplican lo que ya conocen y otros aprenden a cocinar, a lavar, a reparar cosas, a una serie de aspectos de habilidades sociales. Por eso la ética del trabajo en la comunidad es sumamente importante y es un valor básico para el desarrollo y la recuperación de la persona. Y no falta el aprendizaje que se da en la experiencia y a través de la interacción en la vida social. Ahora hablaremos de la comunidad como método. El elemento fundamental sobre el que se sustenta la metodología de la vida comunitaria son tres aspectos muy concretos. Su estructura, es decir, su organización social. Los componentes se refieren al personal, que son dos tipos de personal. Los residentes, que tienen el problema o la problemática de las adicciones, conjuntamente con el personal. Y del personal hay diversos tipos de personales. El personal terapéutico, el personal auxiliar, el personal de logística, el personal médico, todos componen este gran equipo que se llama los componentes. Sin olvidarnos del régimen diario. La comunidad está creada de tal manera que todos los detalles se contemplan. Y el régimen diario es mantener la vida comunitaria a través de todos los sectores que hemos mencionado. Entonces, su estructura es una estructura bastante clara, nada está suelto, todos saben lo que tienen que hacer y cada quien cumple sus obligaciones de la manera como la vida comunitaria les exige. ¿Qué procura este componente? Facilita la curación, el aprendizaje y el cambio personal de los individuos. Otro aspecto importante del método de comunidad terapéutica es la interacción. Es a través de las continuas interacciones en la vida comunitaria es que se produce el aprendizaje social. Y todo esto basado en la experiencia. La comunidad es una experiencia de vida. La persona tiene que vivir la comunidad y las experiencias son las que trascienden el ser del individuo. Porque hay que reemplazar toda una vida distorsionada, efímera, etérea, que ha proveído la droga, la sustancia a la persona, que lo vive, que lo hace vivir en la fantasía, y es tan potente la atracción por el placer y por la actitud hedónica del adicto, que tiene que vivir pues una experiencia fuerte, trascendente, para que se produzca ese cambio social en la persona. Por último, el método esencial de la comunidad es en sí la comunidad como contexto, es decir, su organización social. Y esto permite el desarrollo de la identidad social positiva del individuo. Todos estos componentes ayudan para la modificación de la personalidad en su totalidad, para poder ejercer y desarrollar la recuperación del individuo. Entonces,
La comunidad como método tiene algunas pautas que nos ayudan a la sinergia interna entre los que participan, la estructura, los componentes, el personal, los residentes y el régimen diario. Aquí revisaremos algunos componentes básicos de la comunidad. Empezamos por el contexto. El contexto, hay unos elementos básicos. Los roles, la comunidad es una comunidad jerárquica donde va desde el coordinador general, el personal que son los consejeros, está el médico a la altura del coordinador general, los enfermeros, los asistentes, los consejeros espirituales, el personal logístico, y todos están en la estructura superior. Y después vienen los residentes que vienen a ocupar unos roles y unas funciones para el mantenimiento de la vida comunitaria, de la estructura o de la organización social de la comunidad. Y aquí están los roles que cumplen los miembros, roles como los que recién llegan son laborantes, asumen roles de responsabilidad, asumen roles de supervisor y después van creciendo, se hacen personas con experticia, con experiencia y llegan a ser coordinadores o nexos de la vida en la interacción comunitaria. La retroalimentación, el feedback que se dan entre ellos, el modelaje del rol, las relaciones, el aprendizaje colectivo, la cultura y el lenguaje que es propio de la comunidad. Hay todo una jerga exclusiva dentro de la comunidad, como por ejemplo, la persona está sin ánimo de trabajar, está aislado, está solo, nadie puede estar solo en la comunidad. Todo es un sistema de cultura y un lenguaje que se crea dentro de la comunidad. La estructura y los sistemas, la comunicación abierta, el equilibrio entre el individuo y la persona, las expectativas de la comunidad son qué es lo que espera la comunidad de la persona en su transformación, en su cambio, en la modificación del individuo. Espera un buen rendimiento respecto a las tareas que se les aplica. Se espera que asuman de manera gradual la responsabilidad de sí mismo y después de los demás. Se espera que tenga una actitud de crítica y una autoevaluación constante diario. Se espera que ellos asuman la autonomía y el control de sus vidas. Respecto a la evaluación, la retroalimentación como feedback, la participación a través de sus rendimientos. Respecto al feedback de la comunidad como respuesta, promueven la participación continua y la utilización correcta de la comunidad. Todo esto como método en forma muy genérica, pero se puede seguir profundizando más al respecto. El modelo de tratamiento de la comunidad es un modelo basado en su entorno psicológico y social, de lo cual cada componente de estos entornos psicológico y social es utilizado para transmitir las enseñanzas de la comunidad y la automodificación de la persona. Este modelo está compuesto de estos elementos que es la organización principal, es decir, la organización social, es toda la estructura interna de la comunidad. Su estructura del programa se compone el sistema de comunidad, es decir, cómo es que vamos gradando, modulando y protegiendo el sistema que no sea vulnerable. El régimen de actividades, todas las cosas que realizan las personas dentro de la comunidad, y la comunicación son elementos esenciales de la organización social. La estructura terapéutica, hablamos de la estructura jerárquica, una pirámide desde arriba a abajo. La comunicación se da desde la estructura pirámide. El trabajo de mando va desde la estructura jerárquica. Entonces, los principales elementos de este modelo es la organización social y las relaciones sociales, es decir, la interacción. Y tiene el propósito de la reintegración del individuo a la
amplia macrosociedad. En otras palabras, recuperamos a la persona para que pueda volver al medio social del cual proviene, para que se reintegre a la sociedad, a su familia y a la vida cultural de donde pertenece. Entonces, desde la perspectiva social y psicológica de la comunidad terapéutica, su entorno social es el propio modelo, y eso en sí es el modelo de tratamiento. O sea, tal y como está organizado, eso viene a ser la técnica de tratamiento. Entonces, podemos concluir que la comunidad terapéutica es una experiencia de vida profunda y a la vez comunitaria. Solo se puede dar a través de ese contexto social que se llama comunidad. Y esa experiencia comunitaria facilita la reconstrucción del estilo de vida de la persona en el aspecto personal, es decir, en su identidad, y la reconstrucción social para una vida más saludable que pueda tener el individuo. Esto es la comunidad terapéutica, para poder tener una noción de lo que es la institución. Si hubiera alguna pregunta. Sí, licenciado, me va a permitir, le voy a hacer lectura, voy a tener que ir a otra aplicación. Es un comentario que finaliza con una pregunta. Dice, una vez que el drogadicto ha salido de la adicción, queda un estigma, un lastre para la persona, sus conocidos lo tratan como a un enfermo, así éste haya dejado aquel vicio durante años o definitivamente. Y muchas veces una persona se comporta de acuerdo a cómo siente que lo consideran. Si lo consideran inteligente, es inteligente. La pregunta ¿es suficiente que solo sea su autoestima lo único que lo sostenga? Es una muy buena pregunta. No es tan solo la autoestima, sino también el cambio de estilo de vida, que es fundamental, y sobre todo el cambio de identidad. Cuando hablamos de cambio de estilo de vida, nos referimos a todas las distorsiones que la drogadicción ha generado en la persona. Todos los antivalores que viene premonido. Entonces la comunidad le provee un estilo de vida más saludable, pero un cambio en su estilo de vida. Pero no tan solo eso. Para salir de la estigmatización, para salir de la percepción de discriminación, de descalificación, de alienación, es importante que se dé el cambio de identidad, que significa otra autopercepción de la persona, un cambio profundo del ser. La persona tiene una serie de conflictos, una serie de heridas emocionales, una serie de conflictos que en su tratamiento y rehabilitación comienza a reconstruir, empieza a solucionar sus conflictos internos. No tan solo es lograr abstinencia, que significa dejar de consumir. Si la persona deja de consumir, no tiene ni siquiera el 50% de la recuperación. El dejar de consumir es el primer paso para que se dé el cambio sustancial. El cambio sustancial, digamos así, está en el cambio de estilo de vida. La persona tiene que salir y renunciar a todo un sistema de antivalores del cual cayó, y tiene que renunciar a todo un sistema social que lo presiona constantemente. A eso le llamamos presión social. Y si tiene que renunciar a amistades del pasado, tendrá que hacerlo. Si tiene que renunciar a una pareja de la cual también consumía, tendrá que hacerlo. Si tiene que cambiar de sede, de lugar para que su estilo de vida se mantenga, tendrá que realizarlo. No solamente con la autoestima la persona genera una transformación y un cambio en sí mismo. Se necesita de un cambio en su identidad. Y eso provee la comunidad terapéutica, porque se trabaja en esos aspectos. No tan solo los cambios en los valores éticos, morales, sino también espirituales. Entonces la transformación es integral en la persona, en el individuo. Otra consulta, licenciado. Preguntan,
una persona adulta que ha consumido 6 años de alcohol, solo alcohol menciona, ¿cuánto tiempo más o menos demoraría en su rehabilitación en escuela de vida? Bien, si la persona tiene un problema de alcoholismo, el alcoholismo, igual que las otras adicciones, tiene un proceso. Primero, hay que atender el proceso de la desintoxicación, porque el alcoholismo en sí se convierte en un proceso de neuroadaptación, que significa una enfermedad que tiene consecuencias en el organismo. Entonces, el paso es primero la desintoxicación, después la deshabituación y por último la reinserción. Son 3 etapas muy grandes a atender. La etapa que realiza Escuela de Vida es la etapa de la deshabituación y la reinserción. Si hablamos en tiempo, la etapa de la deshabituación, que es la internación, estamos hablando de 12 meses. Pero después la persona tiene que ir a una reinserción, a reinsertarse socialmente. Y para ello tiene que adherirse a un programa que también dura 12 meses, pero ya de manera ambulatoria. Desde su domicilio vienen a tratamiento para continuar. En manera global, podemos hablar que el tratamiento para una persona de recuperación significa un periodo de 24 meses, de los cuales 12 meses de internación residencial y 12 meses de tratamiento ambulatorio en la reinserción social, que son las 2 etapas que en estos momentos Escuela de Vida atiende, además de atender a la familia, porque hay que también mejorar las relaciones a nivel familiar. Licenciada, justamente hay una pregunta acerca de la familia. ¿Cómo es el trabajo con la familia? Mencionan. ¿Cómo trabajan con la familia de una persona drogadicta? El trabajo con la familia está centrado en 2 aspectos principales. El primero es atender los componentes afectivos. ¿Qué significa esto? Significa cómo es el impacto que la familia en su conjunto, puede ser papá, mamá, hermanos, pareja, hijos, han sufrido a consecuencia de la problemática de las adicciones. No tan solo el adicto es el que sufre, sino también la familia. La familia sufre un impacto muy fuerte. Entonces hay que atender en primera instancia este aspecto afectivo del sufrimiento, de la desesperación, de la ansiedad, de la angustia, de tener un miembro con adicciones que no pueden controlar, que se les escapa de la mano. Entonces hablan ellos de su culpa, hablan de sus miedos, hablan de sus ansiedades, hablan de sus depresiones. Entonces vamos atendiendo el aspecto afectivo, un componente afectivo, a través también de la utilización del grupo de autoayuda entre los mismos padres de familia o entre las familiares. Pueden ser esposas, madres, padres o hermanos. Y por el otro aspecto que se trabaja con la familia es la intervención terapéutica ya al interior, en la dinámica interaccional de la vida familiar. Es decir, si hay alguna disfunción familiar, hay que intervenir en la disfunción familiar. Y para ello se provee de una terapia a la familia que se ha detectado algún tipo de problema al interno del núcleo de esta interdependencia familiar. Sabemos por la experiencia y por las investigaciones que muchas familias, a consecuencia de la problemática de las relaciones familiares se han deteriorado y algunos se han convertido incluso hasta disfuncional. Entonces también hay que intervenir en esos niveles. Entonces, el primer nivel y el principal es los grupos de autoayuda para que todas las familias vayan superando el impacto afectivo, emocional y psicológico que ha generado la problemática de las adicciones en el seno familiar. Y en segundo lugar, hay que intervenir con estrategias terapéuticas
ya de la terapia propiamente dicha, la terapia de familia, al interno del núcleo familiar, ya es una familia más individual. En esos dos niveles es que se trabaja, también a lo largo del tiempo que dura el tratamiento. Bien. Las familias, por ejemplo, participan 3 veces a sesiones terapéuticas. Los días lunes, miércoles y viernes. Los lunes para los lunes y miércoles para la familia de comunidad, y los viernes para la familia, no, lunes y viernes para la familia de comunidad y los miércoles para la familia de reinserción social. Se trabaja de acuerdo a los grupos que se conforman. Bien. Licenciado, hay otra pregunta más. Dice, mi hijo se rehúsa a recibir un tratamiento. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se hace en esos casos? Que muchas familias viven en ese contexto. Eso es algo muy frecuente que se presenta en el proceso de tratamiento de rehabilitación. Los jóvenes no tienen una percepción adecuada de su situación personal y pasan por una serie de etapas, o si quieren, patrones de consumo. Cuando los jóvenes no quieren buscar ayuda o no quieren internarse, es porque están en una etapa que se llama la etapa de precontemplación. Eso significa que la persona no ve ningún problema, porque cree que su conducta obedece de una cuestión de orden social, que lo que hace todo el mundo lo realiza, por lo tanto es simplemente una conducta social. Entonces su percepción es precontemplativa, que significa que no ve la existencia de un problema, y segundo, no tiene conciencia de que existe un problema. Entonces la persona que no quiere internarse está en esa etapa. Entonces el especialista tiene que ayudarlo a que de la etapa de precontemplación lo lleve a la etapa de contemplación, que significa que empiece a tomar conciencia de la existencia de un problema, que empiece a buscar ayuda, es decir, hay que crear la necesidad de ayuda. Y tercero, que empiece a buscar la posibilidad de ayuda. Entonces, si bien es cierto, en la etapa de contemplación, la persona ya tiene una idea, ya ha determinado probablemente de que sí, tengo un problema, pero todavía continúa ambivalente, todavía sigue consumiendo, pero ya sabe que tiene una idea que atender y que en cualquier momento lo va a atender. De ahí, el especialista lo tiene que derivar a la etapa de determinación, que significa, bueno, tienes que tomar una decisión, ya es momento que hagas algo por tus conductas y asume las consecuencias de tus actos, porque a medida que la persona avanza, va complicándose un poco más su panorama. Cuando llegue ese momento, la persona recién puede determinar o decidir buscar ayuda. Entonces, yo le recomiendo que la señora que ha hecho la pregunta, la persona, que busque un especialista para que le ayude a derivar este proceso, que son 6 etapas. Pero como la señora está en este momento entre la etapa de precontemplación y la etapa de contemplación, para que lo deriven a determinación, a tomar una decisión. Las otras etapas, ya los jóvenes que sí han tomado una decisión y voluntariamente quieren internarse, podemos decir que la persona está en determinación y avanza en la etapa de acción. La etapa de acción es que la persona realice cambio, deja de consumir y busca la ayuda, renuncia a sus amigos y se interna. Esa es la etapa de acción. Pero para que llegue un joven a esa etapa es todo un proceso que necesita la orientación de un especialista que puede leer un poco cómo es el estadio mental de la persona. La etapa de precontemplación es un estadio mental, es la percepción que tiene la persona de su conducta en relación a la sustancia psicoactiva. Entonces, el especialista le va a orientar de manera adecuada, tanto a él como a la familia, para que puedan derivarlo, canalizarlo hacia un momento dado que se llama determinación y pueda decidir buscar la ayuda. No es fácil, porque la adicción es más fuerte, porque es atractiva, está premonida de mucho placer, de mucha conducta hedónica, con mucha diversión, y la persona está enfocada en eso.
hay que sacarlo de ese enfoque y derivarlo con estrategias. Yo hablo de las etapas, pero cada etapa tiene estrategias que se intervienen para persuadir y que finalmente la persona decida realizar algún cambio personal. Bien, otra consulta, licenciado, a ver, voy a leer. ¿Cómo es el tratamiento en una persona en adicciones a videojuegos? ¿Puede volver a estudiar de manera virtual? El estudio virtual es una línea delgada, una línea muy delgada con el problema de los videojuegos, el chat y los juegos que hay por internet o los juegos que hay en este momento circulando. Hay esos juegos que juegan los jóvenes, ¿no? La adicción, en estos casos de los juegos, tiene que ver definitivamente con el componente cognitivo. Su estructura, sus procesos mentales son los que empiezan a distorsionarse. Las personas desarrollan comportamientos obsesivos compulsivos y se enfocan constantemente en el juego. Estas actitudes o estas conductas obsesivas compulsivas se tornan tan complejas de desterrar que la persona poco a poco va distorsionando su realidad de tal forma que va abandonando sus actividades, sus quehaceres y se dedica a esa idea, a esa fijación, a esa obsesión. Y su conducta es eso. Antes entraba 2 horas, ahora entro 4 horas, ahora entro 12 horas, ahora estoy toda la noche jugando. Entonces ya se transforma en un problema cognitivo, conductual. Entonces, ¿cómo se trata? Obviamente con estrategias cognitivas conductuales a la persona y tendrá que tener algunas recomendaciones sobre qué cosa es el juego y qué cosa es el estudio virtual. Son 2 cosas diferentes. Si bien es cierto, el medio que utilizan puede ser una laptop, puede ser una PC, pero el canal es otro. El canal para estudiar es el Zoom y el canal para los juegos son los videojuegos. Entonces hay una línea muy delgada entre diferenciar una cosa y otra. Para ello va a necesitar mucha asesoría especializada con la terapia cognitivo-conductual, porque los videojuegos está basado en eso. La problemática está basada en eso. Muy bien, agradecemos al licenciado Juan Arzola Quispe por la presentación y de seguro que hay muchos temas todavía que puedan preguntar. Imagino que habrá otra oportunidad también para poder seguir y ahondar los temas respecto a las adicciones. Bien, agradecemos otra vez al licenciado Juan Arzola Quispe, muchísimas gracias, ¿sí? Y le damos de repente algún espacio para algunas palabras, licenciado. Sí, gracias por la invitación. Gusto de colaborar con Cosma. Pertenecemos a la misma familia de Fra Carita. Y la verdad, dejar un mensaje. El problema de las adicciones trasciende fronteras. Destruye familias enteras. No respeta estatus social. Y la comunidad terapéutica es una alternativa. Tal vez una de las más consistentes a nivel mundial. Existe un movimiento de comunidades terapéuticas en todo el mundo, de la cual nosotros pertenecemos. Pertenecemos a la Asociación de Comunidades Terapéuticas del Perú. Escuela de Vida pertenece a la Asociación de Comunidades Terapéuticas, pertenece a la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas y pertenece a la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas. Porque ha demostrado ser una alternativa de tratamiento eficaz, consistente
y duradera a través del tiempo. Este movimiento ya tiene más de 60 años de instalado y es una verdadera alternativa. Yo le aconsejo a todas las personas que han podido participar de este evento a que presten atención. Se inicia la adicción como un juego, pero termina con un sufrimiento. Presten atención a sus familiares y si tuvieran algunas problemáticas relacionadas a las adicciones en general, no duden en llamar a la institución Escuela de Vida, que está llana y dispuesta a servirlo. Eso sería todo. Muy bien, licenciado Juan Arzola. Reiteramos desde la institución, el Centro Especializado de Salud Mental y aquellos también que estuvieron participantes en este Facebook en vivo, el agradecimiento, el inmenso agradecimiento y bueno, también considero de que va a haber otras oportunidades también, estén atentos entonces a las publicaciones para próximos eventos también. ¿Sí? El día de mañana también los esperamos. Va a haber un evento dirigido respecto al tema de niños con habilidades diferentes. ¿Sí? Muchísimas gracias otra vez, licenciado. Hasta pronto. Hasta pronto. Cuídense. Saludos a Cristina. Gracias.